Bueno, ahora sí vamos a empezar con los tutoriales que tienen que ver más con aprender Java siguiendo el libro. Vamos a estar usando el libro Cómo programar en Java, 10ª edición de Deitel y Deitel. Vamos a empezar por el capítulo 2, que trata de la introducción a aplicaciones Java, salida y entrada y operadores. Empezamos por la 2 porque la 1 trata temas más generales sobre internet, computadoras, etcétera. No va tan de lleno a lo que es Java, sino que Y los conceptos que vamos a estar tratando en este capítulo son, bueno, el clásico Hola Mundo, primer programa como en cualquier otro lenguaje de programación, métodos de entrada y salida a través de la consola para mostrarle mensajes al usuario, el concepto de una clase pública, que es la esencia de Java, son las clases. Los programas en Java se organizan por clases. Errores de sintaxis y de compilación comunes que van a surgir siempre que empezamos a aprender Java. El método main, que es fundamental para cualquier aplicación Java. Cómo compilar y ejecutar una aplicación de Java fuera de un entorno de desarrollo integrado, como mi IDE, por ejemplo, el IntelliJ que estoy usando. Secuencias de escape, importaciones de la API de Java. Método default de entrada, utilizando la clase scanner para pedir al usuario que intervenga en el programa con información. Buenas prácticas, como por ejemplo la convención de camel case para la nomenclatura de variables, métodos y clases. Especificadores de formato que se usan a la hora de mostrar información en la consola. Y conceptos muy por encima de memoria aritmética y operadores de igualdad y de relación en Java. Bien, vamos a empezar entonces con un pequeño programita, el famoso clásico Hola Mundo, que para todos los lenguajes de programación es distinto de acuerdo a su sintaxis. Para Java, primero definimos un archivo que se va a llamar, en este caso como estoy usando el capítulo 2, capítulo2.java, y dentro de ese archivo, este es un comentario de bloques, si se acuerdan, en este caso es el copyright. Dentro de ese archivo, la palabra package es propia de la sintaxis de Java, ya después la vamos a explicar mejor. Vamos a definir una clase, ¿sí? Public class, capítulo 2. Fíjense cómo el nombre tiene que ser exactamente igual al nombre del archivo. Si no lo ponemos igual, vamos a tener un error de compilación. Después yo lo voy a hardcodear ese error para que lo puedan ver. Entonces, todo programa de Java, su principal función es el método main. Ahí es donde empieza la ejecución de todo programa Java. Y usamos palabras como public, static, void, main. Después yo se las voy a explicar más en detalle, pero básicamente, como para que se vayan con una idea, public nos indica que el método main es accesible de forma pública por cualquiera que esté fuera de la clase. Static nos indica que es un método estático. Después cuando en el capítulo 4, si no me equivoco, tenemos un análisis más detallado de lo que son los métodos. Void, porque el método no nos devuelve nada, digamos, el retorno una vez que se ejecuta las instrucciones del método es void, es el vacío. Main es el nombre y estos son parámetros. Parámetros que en este caso son argumentos de línea de comandos de tipo string. ¿Sí? Entonces, dentro del método main vamos a saludar. ¿Cómo? Con una invocación a la API que nos provee Java para interactuar con nuestro usuario, la clase systemout método println. Bueno. Y ahora sí. Hola mundo. Compilamos y ejecutamos nuestro programa y en la consola vamos a leer el mensaje Hola mundo. Bien, compilamos, ejecutamos y vemos que el programa nos muestra por consola el mensaje Hola mundo.
Dijimos antes errores de sintaxis y errores de compilación. Un error de sintaxis, si yo sacara el punto y coma ese del final, el cual va a pasar mucho en los primeros tiempos, nos va a decir en la terminal no imprime nada y el mensaje nos dice un error. Bien, ese error es un error de sintaxis, nos faltó poner el punto y coma. Cada línea en Java comienza de una forma y termina obligatoriamente con un punto y coma. No es lo mismo para bloques, como por ejemplo el bloque de una función o de un método, como el caso del método main, bloques de control de flujo, como pueden ser instrucciones if, etc. Pero una línea, una asignación, una declaración, cualquier línea de Java termina obligatoriamente con un punto y coma. Si no, nos vamos a topar con un error de sintaxis. Error de compilación, por ejemplo. Si a la clase que contiene el método main dentro del archivo capítulo 2 Java yo le pusiera un nombre distinto a capítulo 2 Java, por ejemplo, capítulo, pero voy a reemplazar la O por un 0. Cuando yo quiera ejecutar mi programa, voy a recibir un error, que en este caso es un error de compilación. ¿Por qué? Porque el compilador lo que hace es, ya vamos a ver cómo se compila y se ejecuta fuera de un IDE. El compilador lo que hace es, dentro del archivo .java que yo le paso, buscar la clase que contiene el método main, que debería tener el mismo nombre que el nombre del archivo. Bien, y otra forma que habíamos hablado es compilar y ejecutar desde la terminal. Para eso, en nuestro directorio buscamos y ahí tenemos el archivo capítulo2.java. Primero hay que compilarlo al archivo y después ejecutar el archivo compilado. Entonces lo compilamos, invocando a nuestro compilador de Java con el comando javac. Le pasamos como parámetro el nombre de nuestro archivo. Eso nos produce un archivo compilado.class, que esa es nuestra clase de Java. Y después simplemente con el comando java se ejecuta capítulo 2 Bien, y ahora nos vamos a armar un ejemplo que integre todos los conceptos que vimos en este capítulo. Para eso vamos a poner unas instrucciones acá a modo de título, con un comentario de bloque. Escribir una aplicación en Java que pida al usuario dos números enteros y muestre la suma de los dos y cuál es el mayor. Si son iguales, mostrarlo. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo vamos a hablar entonces de la clase Scanner, que nos provee una interfase para pedir información a los usuarios. Buenas prácticas, principalmente la nomenclatura camel case, especificadores de formato, memoria aritmética y operadores de igualdad y relación. Bien, dijimos entonces que primero tenemos que importar, un segundito. Dijimos entonces importar la clase Scanner de Java, del paquete Java Util. Ahí está, el punto y coma siempre muy importante para cerrar las líneas de Java. Y habiendo importado la clase Scanner, ahora la podemos usar en nuestro programa, ¿sí? Entonces, primero lo que tenemos que hacer, vamos a
a declarar e inicializar nuestras dos variables enteras, ¿sí? Vamos a indicar que van a ser variables de tipo entero, de nombre número 1 y número 2, ¿sí? Están sin inicializar, están declaradas solamente. Para inicializarlas deberíamos usar el operador de asignación, que es el igual, por ejemplo, number1 igual a 0. Si se acostumbran a programar en inglés, digamos que el código sea en inglés, el nombre de las variables, el nombre de los métodos, el nombre de las clases, hace que su código sea mucho más mantenible, porque cuando tengan que solucionar problemas laboralmente, la mayoría del código en el mundo que se comparte es en inglés. Entonces eso lo hace siempre un poco más mantenible para que lo vean programadores de todos lados. Entonces declaramos nuestras variables, las inicializamos. En este caso vamos a inicializarlas con 0 para demostrar cómo funciona. Punto y coma. Ahí están nuestras variables inicializadas, ¿sí? Lo siguiente vamos a inicializar también. Lo ideal es siempre en un programa de Java las variables inicializarlas todas juntas al principio. Bueno, estamos con problemas de tipeo acá. Y acá vamos a inicializar y declarar. Todo en una misma línea. Inicializamos la suma, ¿sí? Ahora vamos a invocar a nuestra clase scanner. Vamos a decir que nuestra variable input, ¿sí?, va a ser de tipo entero. Perdón, nuestra variable va a ser de tipo scanner, la clase scanner. En esa variable es la que vamos a usar para recibir datos desde la consola de nuestro usuario, ¿sí? Y para eso y también tenemos contrabarra para imprimir una barra. Por ejemplo, si ponemos esto, ahí no se imprime la barra, está esperando otra secuencia de escape, entonces hay que ponerle doble contrabarra, o contrabarra comillas, imprime las comillas, si no lo usa como una secuencia de escape, ¿sí? Entonces contrabarra, a continuación ingrese dos números enteros y le vamos a decir qué es lo que va a pasar. Luego verá el resultado de la suma y cuál de ellos es el mayor. ¿Sí? Bien. Imprimimos una nueva línea y le pedimos al usuario el número 1 con un espacio. Este va a ser nuestro prompt. Esto es lo que va a ver el usuario al momento de ingresar un número entero. Ahora, ¿cómo hay que hacer para obtener el primer? Vamos a ponerle un print n para imprimir en una nueva línea, pero para recibir enseguida. Bien, ¿y cómo vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es a la variable number1 asignarle el valor que leemos desde el input por default que usa nuestro usuario, en este caso el teclado, ¿sí? Declaramos input como clase scanner, entonces input, y con el método nextInt obtenemos
el número entero que el usuario tipee. Lo mismo para number2. ¿Sí? Y ahora la suma va a ser igual a la suma de ambos números. Vamos a aprovechar esta línea. Vamos a borrar la inicialización. Para evitar que el compilador nos tire, que el IDE nos tire esos warnings. Y lo que vamos a hacer, yo les había hablado también de especificadores de formato. ¿Cómo se usan? Bien, básicamente es para indicar que dentro de una cadena de strings vamos a estar metiendo datos de otro tipo. Por ejemplo, si escribimos la suma es y ahí ponemos porcentaje de, estamos indicando con el especificador de formato de que ahí vamos a tener un número entero. Un pequeño detalle acá, no hay que usar printline sino que printf para imprimir con formato. Ahora sí. Ahorrar eso por cuestiones de formato más que nada y volvemos a correr el programa. Y nos dice, número 1, 10. Número 2, 13. La suma es 23. Lo que nos faltaría agregar es la validación para ver cuál de los dos números es mayor. Eso lo vamos a hacer con una sentencia if. Y acá vamos a comparar. Si número 1 es mayor a número 2, entonces el cuerpo del if vamos a imprimir el mayor es y vamos a devolver número 1. Si número 1 no es mayor que número 2, entonces se pueden dar dos escenarios. Que el número 2 sea mayor o que sean iguales. Entonces esto vamos a usar un if anidado. Si número 2 es mayor que número 1, vamos a imprimir el mayor es y ahí mostramos número 2. Si no, si ninguna de las dos condiciones se cumplen, los números son iguales. Entonces imprimimos ambos números son iguales. Ejecutamos. Número 1, 12. Número 2, 14. La suma es 26 y el mayor es 14. Ahí habría que darle mejor formato a lo que imprimimos, pero con eso terminamos el capítulo 1 en el que vimos todos los conceptos. Hola mundo, mostrar texto por consola y pedir al usuario, clase pública, errores de sintaxis, método main, compilación y ejecución fuera de un IDE a través de consola, secuencias de escape, la API de Java para hacer importaciones, buenas prácticas. Bueno, el camel case, eso no se los conté del todo. Camel case
es una convención de estilo en la que los nombres de las clases empiezan con mayúscula y cada palabra, por ejemplo, si el nombre de mi clase fuera capítulo 4 del libro, debería usar esa convención. ¿Sí? Camel case, eso es porque asemejan la joroba de un camello. Camel case para las clases, en el caso de Java, se usan la clase capitalizada y todas las palabras capitalizadas. Lo cambiamos para evitar errores de compilación. En el caso de las variables, la convención es que la variable comience con una minúscula, y si es una variable cuyo nombre lleva más de una palabra, por ejemplo, vamos a ponerle número 1 de 2, número 1 de 2, esa es la convención camel case. Y si usamos números, primero sí o sí tiene que empezar con una letra. Se recomienda que sean nombres que describan el funcionamiento de la variable para también facilitar la documentación y que el que venga después de nosotros pueda usar el código y entenderlo. ¿Y qué más? Bueno, los métodos también, si se fijan, igual que las variables. NextInt empiezan con minúscula y cada palabra se capitaliza. Bien, básicamente esos son los principales. Después, a medida que avancemos, les voy a ir remarcando todas estas convenciones de estilo. Otra convención de estilo buena práctica es en la hora de hacer asignaciones, dejar un espacio antes y después del símbolo igual. Si, por ejemplo, yo hiciera una inicialización o una asignación con un operador aritmético, lo recomendable es separar cada uno de los operandos por un espacio, ¿sí? Lo mismo para la multiplicación, etc. Todas esas son buenas prácticas que van a hacer que nuestro código sea más legible, más claro y más fácil de documentar en un futuro, para que cuando alguien lo tenga que trabajar con nuestro código y no seamos nosotros, entienda qué es lo que hicimos. Bien, y eso es todo por este capítulo. Vamos ahora con el capítulo 3.